Entonces, les recuerdo solamente lo siguiente. Nosotros habíamos visto que las transformaciones geométricas eran un conjunto de operaciones, todas ellas con la misma ecuación, pero que resolvían geométricamente una situación, hacían cambios sobre un objeto, que habíamos platicado también que son un conjunto pequeño de operaciones, de las cuales nosotros para resolver nuestro problema con el robot íbamos a utilizar solamente algunas. La idea es utilizar las transformaciones geométricas para resolver de entrada el más elemental de los cálculos, que es la posición del robot. Y habíamos platicado acerca de la traslación, que era utilizando una matriz de transformación, en donde esta matriz de transformación tenía 4 filas y 4 columnas, en donde a la última fila y columna le llamábamos homogénea, y la coordenada homogénea se representaba siempre con ceros, excepto con un 1 en la diagonal principal, que es este que se muestra aquí, y que esa coordenada homogénea era realmente algo así como un factor de escalamiento global, pero nos permitía utilizar esa columna homogénea para poder tener los factores de desplazamiento para el caso de la traslación. Bien, eso hacía que todo nuestro sistema fuese x, y, z, si lo queríamos ver en el tridimensional, más la coordenada homogénea de 4 dimensiones. Todos los objetos entonces iban a tener 4 dimensiones. Una componente en x, por ejemplo, desde el punto A que está aquí, una componente en x3, una componente en y2, una componente en z0, y la coordenada homogénea. Lo mismo, el resultado de la operación de traslación ocurría lo mismo, ¿verdad? El resultado es un objeto de 4 dimensiones. Esto en concordancia con el escalamiento, en donde el escalamiento era algo muy similar, excepto que para escalar nosotros íbamos a ocupar de la matriz de transformación la diagonal principal para poner los factores de escala. Entonces teníamos el factor de escalamiento en x, el factor de escalamiento en y, el factor de escalamiento en z y la coordenada homogénea. De esta manera nosotros podemos tener una operación de traslación y un escalamiento utilizando un sistema de 4 dimensiones para poder analizar esas operaciones en el tridimensional x, y, z, si lo queremos ver en términos cartesianos. Muy bien, ahora lo que vamos a ver hoy es la rotación, y obviamente nosotros vamos a empezar a analizar la rotación en términos bidimensionales, y después nos vamos al tridimensional y el cuatridimensional, ¿no? De entrada entonces aquí lo importante es hacer un ejercicio recordatorio, en donde si nosotros tenemos un punto P, nosotros ese punto P lo podemos ver con dos sistemas de coordenadas, o desde dos puntos de vista o dos ópticas. Uno es las coordenadas polares, en donde nosotros tenemos la distancia que hay desde el eje de referencia universal hacia el punto, al cual llamamos radio, y el valor angular. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier punto que está aquí puede ser en realidad un movimiento circular, y ese movimiento circular digamos que está representado por la variable independiente, que sería el valor angular de, del radio con respecto al sistema de referencia, que es el eje de las abscisas. Pero también podemos ver este sistema en cartesianas, en donde las proyecciones cartesianas sobre los ejes cartesianos de los valores de P son por razones que, bueno, se entiende y ya están de sobra conocida por todos aquí presentes, es el seno y el coseno, que son los valores de las funciones trigonométricas del triángulo que se forma en el radio con respecto a los ejes cartesianos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en cartesianas que el eje de las abscisas X
es, digamos, proporcional al coseno del valor angular. Y digo proporcional porque pues depende mucho de cuánto valga el radio, o esto es la hipotenusa del triángulo que aquí se forma. Bien, y el eje de las ordenadas, el seno, también en función proporcional, pero vamos a olvidarnos un poquito el radio, suponiendo que es unitario, pues nos quedaría así como se muestra en la figura. Digamos que aparentemente esto es una cuestión muy trivial, pero es el punto de partida de todo esto. Otra cosa que también es muy trivial y que nosotros no debemos dejar pasar, de perder de vista, es cómo están configurados los valores de los ejes. Un sistema de ejes, es en realidad un conjunto de valores individuales de ejes en el sistema. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo un sistema de ejes E, que es un sistema de ejes, por decir, universal, pues entonces yo tendría aquí tres vectores representando este sistema de ejes. El vector S, el 0, el vector E1 y el vector E2, en donde se entiende que cada uno de estos tiene sus componentes vectoriales. Por aquí lo estoy poniendo como I, J y K. Por ejemplo, aquí pongo E de N para referirme a cualquiera de estos. Obviamente todos y cada uno tienen sus valores I, J y K. Entonces veamos el dibujo este que está aquí así, que es un sistema bidimensional tal y como nosotros siempre lo hemos manejado. Y si nosotros decimos que este es el eje X, entonces podemos decir que este es el eje 0. Y este eje 0 es un vector que tiene, vean ustedes, hasta la flechita tiene y todo. Entonces podríamos decir, pues también lo quiero ver como un vector. Entonces tiene componentes I, J y K. Para este caso en especial, entonces yo diría que el eje X tiene componentes I1 y J y K en 0. Y de esta manera está en esta posición. Digamos, serían los valores vectoriales del eje X, de esta flechita que está aquí así. Lo mismo ocurre para este eje Y. Este eje Y tiene valores vectoriales. Los valores vectoriales son estos que están aquí, en I, J y K. Entonces yo podría poner cualquier sistema de ejes en cualquier lugar si yo considero a los ejes como vectores. El eje Z, que aquí no se muestra, pues obviamente sería el 0, 0, 1, que sería una flecha saliendo de aquí. Pero como ahorita estamos analizando un sistema bidimensional, entonces aquí el asunto no es, digamos, especificar el eje Z, aunque sabemos que por inferencia lo podemos hacer. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Esto que está aquí así es una matriz identidad. Esto significa que cualquier sistema de ejes referido que yo tenga, yo lo puedo referir al sistema universal de coordenadas a través de una matriz identidad. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Aquí tengo un sistema bidimensional. Está simplificado. Entonces, de entrada, ni siquiera tengo los nombres de los ejes, nada, para no estorbar. Pero lo que sí hay es un objeto, que es un punto. Y observen ustedes, no sé, confírmenme si alcanzan a ver ustedes en sus pantallas las componentes vectoriales cartesianas de ese punto. Están en un gris muy tenue. Entonces está proyectada aquí la de Y y está proyectada aquí la de X. A propósito, está más tenue, no es problema, nada más lo único es de que ustedes sepan que están ahí, que poco más o menos las alcancen a adivinar, porque vamos a empezar a escribir arriba. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Una rotación es que yo mueva ese sistema de ejes. Vean ustedes, de estar aquí, ahora lo pongo acá. O sea, yo acabo de hacer aquí una rotación. Vean que el azul es exactamente igual al negro, porque en realidad lo único que hice es mover el negro para acá. Lo que pasa es que los estoy escribiendo encima. Vean ustedes que el punto negro referido a los ejes negros, tiene la misma posición que el punto azul referido a los ejes azules.
Y aquí se alcanzan, tal vez ustedes alcancen a ver las componentes cartesianas, ahora las que están sobre el eje azul, están en un azul más oscurito. Bueno, aquí la cuestión es de que yo lo que acabo de hacer es una rotación. Esta rotación es una rotación que por un valor angular el que sea, ¿verdad? Al cual yo ahorita le voy a llamar teta nada más para ponerle un nombre. Ahora, teta yo lo puedo, lo correcto es de que yo lo vea por convención referido al eje de las abscisas. Entonces, este valor de teta sería el valor angular de rotación que yo le acabo de hacer al sistema de ejes. Pero claro, yo lo puedo ver acá también, es el mismo valor angular referido al eje Y. No importa, porque lo que estoy haciendo es nada más cuantificando cuánto es cuantificando el valor angular de rotación. ¿Está bien? Ahora, vean ustedes las proyecciones de las componentes del azul. Observen ustedes lo siguiente, bajo estas condiciones yo aquí tengo el punto azul y entonces aquí yo tengo la componente ordenada del eje ordenado y la componente del eje de las abscisas, del eje azul. Estas son las dos. Ahora estas las voy a proyectar de regreso a mi sistema original. O sea, lo que yo quiero saber es cuánto vale vectorialmente este sistema de coordenadas que está aquí así. Para eso entonces proyecto esta al original. Bien, y esta también para acá. Observen ustedes, aquí pasa lo mismo. Esta de aquí se proyecta al original aquí, a la abscisa y acá a la ordenada. Noten ustedes que estas son 4 componentes. Son 2 componentes para este eje ordenado que está aquí y estas otras 2 componentes para este eje ordenado que está aquí. Digo que de abscisa que está aquí. Muy bien. Ahora, ¿por qué tienen los valores de seno y coseno? Bueno, por trigonometría y por lo que acabo de decir en la diapositiva anterior, la componente esta que está aquí depende del valor angular este. Que si ustedes recuerdan, el coseno el adyacente entre la hipotenusa es el coseno para este triángulo que se forma aquí, asumiendo que esta distancia aquí es unitaria, asumiendo simplemente eso. Entonces yo aquí tengo un coseno y esta de acá es un seno, que son las componentes trigonométricas debido a este valor angular. Ahora veamos este otro de acá. Aquí sucede lo mismo. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa, entonces asumimos este ahorita por lo pronto unitario también. Entonces lo que sí sabemos es que aquí tenemos una componente cosenoidal y una componente senoidal. Ahora, lo que quiero que vean adicionalmente es los sentidos de las flechas. Mira, por ejemplo, aquí, esta flechita que aquí va para arriba. Y esta flechita de acá también va para arriba. O sea, cuando se trata del eje de las ordenadas, las dos van para arriba. Pero vean en el caso de las abscisas cómo me quedaron. Esta flechita de aquí va para la derecha y esta flechita de aquí va para la izquierda. Entonces, lo que sí sabemos es que en las abscisas son de signo diferente. Tenemos un menos seno aquí y un coseno acá. Aquí tenemos un más seno aquí y un más coseno acá. Vean ustedes que entonces tengo un sistema de 4 valores para representar esta rotación. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo. Miren, ahora sí aquí está ya todo el sistema representado tal cual. Luego, noten ustedes lo siguiente. Si vamos a suponer que hablamos de este valor vectorial de aquí, que es esta línea azul. Este sería mi sistema de ejes X locales. ¿Por qué son los locales? Porque son los que moví. El universal, que es este de acá, el negro, ese yo no lo he movido, ese no se puede mover, está fijo. En mi sistema universal, ahí está, es el negro, y el azul es el sistema local. De tal manera que el eje de las X tiene 2 componentes. Tiene para las abscisas coseno y para las ordenadas el seno, que es esta parte de aquí.
Ambas son positivas, por lo tanto tengo lo siguiente. Este es mi sistema de coordenadas locales. Este sistema de coordenadas locales X tiene dos componentes, en las abscisas coseno y en las ordenadas seno, que son estas de aquí. Ahora hablemos de este de acá. Este de acá es de mi sistema local, las ordenadas. De las ordenadas vean ustedes lo siguiente. En las abscisas tenemos menos seno y en las ordenadas tenemos un más coseno, que son estos valores de aquí. Esto hace que, siguiendo esta filosofía de construcción de los sistemas locales referidos al universal, yo tenga estos dos valores vectoriales. Estos valores vectoriales son los ejes de coordenadas locales. Luego, si yo quiero entonces esto convertirlo en una transformación geométrica, de aquí yo puedo concluir una matriz de transformación, que es esta de aquí. Noten ustedes que en la primera columna tengo el eje de las X locales y en el siguiente tengo el eje de las Y locales. Entonces los ejes están acomodados por columnas, que eso es exactamente lo que quiere decir esta ecuación. Por ejemplo, aquí E de 0, si tiene componentes Y y J, aquí vendrían en columna. Y E de 1, todo completito, pues aquí vienen también en columna. Y esto hace que un sistema de ejes sea en realidad una matriz. Ahora, si ya tengo yo esta matriz, obviamente es una función que depende de cuánto es el valor de la rotación que yo estoy haciendo. Vamos a decir que es un valor teta. Por lo tanto, lo pongo como argumento de la función. La matriz de rotación de teta grados viene siendo esta que está aquí así. Como ya construí todo mi sistema rotativo matricial, entonces ahora sí ya lo puedo utilizar. Vean ustedes esta parte de acá. Si yo digo que tengo un objeto P y yo tengo un sistema rotativo que es esta figura que está aquí así, teta grados, entonces Q, que es el azul, es mr de teta por P, que es la matriz que acabo de ensamblar de ejes multiplicada por el objeto. Y esto hace que la operación de transformación geométrica sea la misma que hayamos estado utilizando tanto para la traslación y como para el escalamiento. ¿Cómo ensamblo yo mi matriz para un sistema tridimensional XYZ? Vamos a suponer este sistema aquí, pues vamos a decir, ok, pero esto es bidimensional. Si yo considero el eje Z como saliendo de aquí del plano este hacia donde están mis ojos, entonces obviamente pues no lo alcanzo a ver el eje Z, pero ahí está. Sin embargo, matemáticamente pues yo tengo que reservar una fila y una columna para mi sistema Z, para mi eje de coordenadas Z. Luego entonces la matriz de transformación me queda así, porque fíjense ustedes que todo está ocurriendo aquí en el plano XY. ¿Se entiende cómo es que concluí yo esta matriz de rotación? Ahora sí, lo más difícil ya pasó, porque si ya tengo yo esto, entonces ya puedo inferir el resto de las situaciones. Vean ustedes que si yo tengo un sistema tridimensional XYZ y tengo un punto P tridimensional XYZ, lo único que tengo que hacer es, y si yo lo quiero rotar en este sistema así como está, entonces el valor de teta, pues ensamblo esta matriz de transformación y hago la multiplicación y ya puedo calcular el valor de Q, que es el punto rotado. Luego entonces, si esto es así, pues entonces ya lo puedo hacer homogéneo, en donde yo tenga, fíjense bien, he estado aumentando la dimensión de mi matriz. Yo tengo aquí el eje X, tengo aquí el eje Y, tengo aquí el eje Z y la coordenada homogénea. De tal manera que, noten ustedes lo siguiente, a esta matriz de rotación se le llama la matriz de rotación en Z. ¿Por qué se le llama la matriz de rotación en Z? Porque para poder hacer esta rotación, estoy utilizando el eje Z, que aquí no se ve, como un pivote. Hagan de cuenta que lo agarro
y entonces hago la rotación tomándolo como pivote y rotando todo el sistema. Luego, vean ustedes también que intencionalmente aquí está una zona gris más oscuro que el resto de la matriz. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente: cuando yo estoy haciendo una rotación en Z, yo tengo que tener la fila y la columna del eje Z en ceros en todos lados, menos en la diagonal principal que tiene unos. Obviamente la coordenada homogénea, que es toda esta fila y esta columna, siempre la voy a poner en ceros menos en la diagonal principal que tiene unos, que es este número de aquí, el factor de escalamiento global. Y en el huequito restante, ahí acomodo mi matriz de transformación que yo ya concluí a partir de esta figura. ¿Se entiende? Ahora, noten ustedes lo siguiente: si yo tengo aquí mi sistema de coordenadas tridimensionales X, Y, Z, y yo ahorita lo que estoy haciendo es, estoy agarrando el pivote de Z para hacer esta rotación, debe de ser muy similar tomar este como pivote y hacer esta rotación. Y también debe ser muy similar tomar este pivote y hacer esta rotación. De tal manera que las matrices de rotación, utilizando los ejes coordenados como pivotes, deben de ser muy similares. La lógica de las operaciones matemáticas tiene que ser la misma. Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, para el eje Z, si yo quiero hacer una transformación de rotación utilizando el eje Z como pivote, lo primero es poner ceros en la fila y en la columna de Z, menos en la diagonal principal un 1. Y la homogénea, esa siempre la vamos a poner en ceros, filas y columnas, menos en la diagonal principal, que va un 1. Y en el huequito restante pongo el que ya me sé, el eje X coseno de teta, seno de teta, y el eje Y menos seno de teta, coseno de teta. Recuerden ustedes que los ejes son las columnas, las verticales. Esto es para hacer la rotación en Z. Para hacer la rotación en X, ahí les va. En la columna de X, fila de X, pongo ceros en todos lados menos en la diagonal principal, que pongo unos. La coordenada homogénea la pongo en ceros en todos lados menos en la diagonal principal, que pongo unos. Y en el huequito restante, ¿adivinen qué? Pues los valores de los ejes tal y cual los había yo ya previamente concluido. Si yo quiero hacer entonces una rotación en Y, pues lo que hago es, para ensamblar la matriz de rotación, pongo en la fila de Y, columna de Y, ceros en todos lados menos en la diagonal principal. En la coordenada homogénea también pongo ceros en todos lados menos en la diagonal principal. Luego, en los lugares restantes, adivinen qué, acomodo exactamente igual en el eje X el coseno de teta, seno de teta, y en el eje Y, seno de teta, coseno de teta. Recuerden ustedes que estos rojos son los valores de los ejes locales, ¿verdad? Y eso me da como resultado que yo puedo aquí tener las tres transformaciones posibles en un sistema cartesiano, utilizando los ejes como pivotes. Y en el caso de los robots, pues esto es prácticamente lo único que necesito. ¿Por qué? Porque los robots todos están construidos utilizando un sistema de coordenadas cartesiano universal. Todos los robots que llamamos industriales, que son los que se ponen en las empresas a hacer chambas como soldar, pintar, transportar material, qué sé yo, todos ellos trabajan con ortogonalidades. Esto es, sus ejes de coordenadas locales son ortogonales igual que el sistema de coordenadas universal. Y de esta manera, al tener esa característica, estas ecuaciones de aquí son las ecuaciones apropiadas para ello. La situación cambiaría si yo tuviese otro tipo de construcción, pero en todos los casos los robots están construidos así. Muy bien.
Y con esto, entonces tenemos todas las transformaciones posibles. Tenemos la ecuación de traslación, la ecuación de escalamiento y las rotaciones. Los robots todos manejan esas tres transformaciones. Esto nos va a permitir encontrar un método para la resolución del cálculo de la posición de un robot industrial. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vean ustedes lo siguiente. Este es el robot más sencillo del mundo. Tiene dos articulaciones, esta articulación de aquí y esta articulación de acá. Luego entonces, en esta articulación hay un valor angular de desplazamiento de este miembro de la cadena con respecto al sistema, que está referido aquí en la parte gris esta. Aquí colocamos el sistema universal que no se va a mover, entonces esta pieza se mueve un valor angular θ0. Luego, de acá sucede algo similar. La cuestión aquí, que es muy importante aclarar, es de que los valores angulares tienen que estar referidos a algún lugar. En el caso de los robots, los valores angulares son calculados a través de sensores de posición. Los sensores de posición a menudo se les llaman encoders. Estos encoders son sensores que van atornillados en la articulación. La primera pregunta que les hago yo es, ¿cómo andan con la cuestión del manejo y el cálculo de los encoders? El método que nosotros vamos a utilizar para resolver este problema es utilizando un sistema de coordenadas locales. Este sistema de coordenadas locales está puesto ahorita aquí, es el azulito y dice eje X para X y eje Y para Y. Tienen estos nombres para poderlos diferenciar del sistema de coordenadas universal X y Y que está colocado en algún lugar en este robot. Vamos a suponer que está colocado exactamente igual que este. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es poner un sistema de ejes locales en el origen universal. Y vamos a manipular este sistema de coordenadas locales a través de la cadena cinemática del robot. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar el sistema de coordenadas locales en el mismo lugar en donde está el sistema de coordenadas universales. Y ahí está. El siguiente paso es revisar cuál es la transformación que hay que hacer. Y como ustedes podrán ver, la primera es esta transformación que es una rotación. Esta rotación lo que se busca es alinear el eje X local, alinearlo con este miembro del robot. Para poderlo lograr, entonces yo tengo que rotar mi sistema de ejes locales. Así. Y de esta manera yo acabo de hacer una rotación. Esta fue una rotación en Z. En el entendido que el eje Z es el que sale del plano del dibujo hacia mi nariz, ¿verdad? Esta rotación que acabamos de hacer, aquí está, esta es la ecuación. Aquí va a empezar a aparecer toda la ecuación matemática de las transformaciones. Una vez que yo ya tengo alineado mi eje de coordenadas locales X con el miembro del robot, ahora la siguiente transformación es una traslación. Esta traslación va desde este punto hasta este punto. Desde este punto hasta este punto. Esta traslación es una traslación exclusivamente en el eje X. ¿Por qué? Porque picudamente alineamos el eje X con el sentido de la traslación, esto es con el miembro del robot. Bueno, entonces ahora ya tengo una traslación en el eje X, que es esta ecuación que está aquí así, vean ustedes. Primero fue la rotación en Z por θ0 y ahora es la traslación en X. ¿Por cuánto? Bueno, lo que mide este miembro del robot. Obviamente que yo para esto tengo la hoja de datos con las dimensiones del robot. Entonces yo voy a asumir que esta distancia de aquí se llama L
y como este es el miembro 0 del robot, o sea, el primer miembro, entonces por aquí aparece L0. Ahora vean ustedes que el eje X, el eje de coordenadas locales, cómo me quedó sobre el robot. Ahora lo que tengo que hacer es alinear el eje X con este miembro del robot. Para poderlo hacer necesito rotar el sistema. Esta rotación también es una rotación en Z, pero no es el valor de θ1. ¿Estamos de acuerdo? Sino el valor angular es este que está aquí así. Fíjense bien que todo esto de aquí son 180 grados. Aquí esta línea, imaginen una línea que así. Y luego, esto de aquí son 180 grados. Si yo le resto el valor de θ1, me da este valor angular. ¿Se entiende eso? Muy bien. De cualquier manera, la rotación, vean ustedes, ambas rotaciones que voy a hacer ahorita van en contra de las manecillas del reloj. Eso también es importante. Por convención, y yo les recomiendo que ustedes lo hagan así también, las rotaciones en contra de las manecillas del reloj son positivas y si son a favor de las manecillas del reloj son negativas. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí está, pum, y ya alineamos el eje X otra vez con este miembro del robot. Ahora, vean ustedes aquí, este no es lo correcto completamente, porque aquí lo que realmente rotamos no fue θ1, sino fue 180 menos θ1, ¿verdad? Aquí esto está equivocado, pero en esencia lo que está tratando de mostrar es el método, no el cálculo. Entonces vean ustedes que ahora ya tengo mi sistema de coordenadas locales alineado, está aquí en el codo y está alineado con este miembro del robot. Lo que nos falta es una traslación. Esta traslación va desde este punto del codo hasta donde está el TCP. Eso lo hago con una traslación en X. ¿Por qué en X? Porque acabo de alinear el eje X con este miembro del robot, que esa es la traslación. Entonces yo traslado, ópala, aguántame. Ahí. Yo traslado el eje de coordenadas locales hacia el TCP y ahora ya tengo mi sistema de coordenadas locales en el TCP. Las operaciones, vean ustedes, esta fue la última traslación. Es una traslación en X porque está alineado el eje y el valor es lo que mida este miembro del robot. Lo que mida. En este caso le estoy poniendo L1. Ahora bien, noten ustedes esta operación que está aquí así. Esta operación que está aquí es el conjunto de transformaciones geométricas que tuvimos que ejecutar para conseguir que un sistema de coordenadas locales en el origen se traslade al TCP. Bajo esas condiciones, el resultado de esta operación es el valor de las coordenadas del TCP. ¿Qué operación es la que está puesta aquí? Es una operación de multiplicación. Entonces, el método que nosotros vamos a tener para resolver los problemas es simplemente estar manipulando el sistema de coordenadas locales a lo largo de la cadena cinemática del robot, haciendo operaciones de multiplicación matricial. Ahora vean ustedes lo siguiente, esta es una matriz de 4x4, que está multiplicando una matriz de 4x4, que multiplica una matriz de 4x4, que multiplica una matriz de 4x4. El resultado de todo esto, adivinen qué, es una matriz de 4x4. Pero, al igual que como nosotros en los primeros cursos de matemáticas, allá por segundo o tercer semestre, resolvíamos un sistema de ecuaciones, nosotros sabemos que el resultado que andamos buscando está contenido en la matriz resultante. De tal forma que es posible a través de estas operaciones calcular las coordenadas de Q. Las coordenadas de Q en este caso es el valor del TCP. Claro que cuando yo ando por aquí Q, las coordenadas de Q es 0,0,0 porque el sistema de coordenadas, a pesar de que está rotado, no ha cambiado su posición. Acá las coordenadas de Q, aquí, las coordenadas de Q que nosotros calculemos aquí, pues es las coordenadas espaciales del codo del robot. ¿Por qué? Porque mi sistema de coordenadas locales está en el codo. Y finalmente acá, las coordenadas del
del, del sistema de coordenadas locales son las coordenadas del TCP. Ahora, de todo el robot, o sea, como ven ustedes, esta ecuación me permite estar calculando cualquier punto del robot que yo quiera, pero el que realmente nos interesa es el TCP. ¿Por qué el TCP? Pues porque aquí está puesta la herramienta, que esa es la que está desarrollando un trabajo útil, ¿no? Es con la que el robot está desarrollando un trabajo útil. Entonces, este es el valor más importante de toda la cadena cinemática. Bien, como les decía yo, entonces hay que tener en consideración lo siguiente: abusadillos, amiguillos, porque lo que realmente estamos haciendo en este caso es la rotación del codo, es el valor de pi menos teta 1. Bueno, ¿por qué pi menos teta 1? Bueno, porque pi son 180 grados en radianes. Ahora, dependiendo del caso, nosotros vamos a necesitar los valores angulares en grados o en radianes o lo que sea, ¿verdad? Pero por lo pronto aquí esto es lo más importante. Luego, la otra cosa que es necesario decir es lo siguiente. Vean ustedes que nosotros lo que estamos haciendo es calcular a partir de los valores angulares como datos de entrada. Nosotros estamos haciendo un procedimiento para concluir la ecuación del robot, utilizando por supuesto los valores de construcción. No, yo tengo que saber cuánto mide el robot en cada uno de sus miembros. Pero bueno, entre los valores de construcción y los valores angulares, entonces yo calculo el TCP. Entonces, todo este procedimiento lo que hace es, me ayuda a calcular el TCP, valiéndome de dos cosas: los valores de construcción y los valores angulares, que en realidad son los valores de posición. Esto es, con los valores de construcción y los valores de posición, yo puedo encontrar la posición del TCP, las coordenadas del TCP. Esta parte de aquí es muy importante, se le conoce como análisis de cinemática directa. No olvidar que el sentido de las rotaciones es crítico. Siempre hay que tener mucho cuidado, pero no pasa nada. Si tú de repente todas las pones al revés, no pasa nada, porque eres congruente con tu criterio. Lo que no se vale es que de repente pongas positivas unas y luego al revés también las pongas positivas, o viceversa. Siempre tienes que tener un criterio congruente a lo largo de todo tu análisis y te da el resultado correcto. Sin embargo, en este curso, por cuestiones de convención, las rotaciones tendrán que ser positivas en contra de las manecillas y negativas a favor de las manecillas. Cualquier cambio que ustedes hagan, pues será considerado como mal hecho el cálculo. Muy bien. Ahora, ¿cómo funcionan los encoders? Bueno, los encoders son estos dispositivos que, vean ustedes, es algo así muy parecido como un motorcito. Tiene un estator, que es esta parte de aquí, y un rotor, que es esta parte de acá. Entonces, en una articulación, por ejemplo, vamos a suponer aquí en el codo, yo aquí tengo, ustedes recordarán, una unidad motor encoder. Bien, el asunto es de que ellos están atornillados, el estator, vamos a suponer, en este miembro del robot, y el rotor en este miembro del robot, o viceversa. Pero lo más importante es de que un encoder y también el motor no pueden ser nada más que atornillados en el robot, en los miembros de la articulación en donde están puestos. Entonces, uno de los miembros tiene atornillados el rotor y el otro de los miembros tiene atornillados al estator. De tal manera que no hay opción. Un encoder siempre te tiene que dar el valor angular entre el estator y el rotor, esto es, entre este miembro del robot y este otro miembro del robot. Aquí no hay, porque es imposible, que los valores angulares te los dé referidos al eje X universal. Eso no se puede. Y ese análisis es estéril. Desafortunadamente, en mecánica los estudiantes siempre tratan de alinear los valores angulares con respecto al sistema universal de ejes. Eso no se puede. En este caso, los robots no los podemos analizar así. Muy bien. Ahora,
¿Y cómo funciona el encoder? O sea, ¿cómo es posible que me dé el valor angular? Bueno, los encoders los podemos dividir en dos tipos, los absolutos y los relativos. Eso es especialmente importante si nosotros genuinamente estamos enfrente de un robot, en una celda robótica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a si son encoders de relativos o absolutos, es el comportamiento que tiene el robot, o lo que es lo mismo, el método en cómo yo lo puedo operar. ¿Cómo funcionan? Bueno, un encoder de relativo es el siguiente. Observen ustedes aquí. Así venían construidos los mouses originalmente, cuando las computadoras nacieron, ¿verdad? Adentro del mouse había una ruedita de hule, que cuando uno movía el mouse, se movía la ruedita de hule, y esta ruedita de hule movía este disco de plástico. Este disco de plástico era un disco de aproximadamente 1 pulgada de diámetro, y tenía agujeritos. Cada una de estas ranuras son agujeritos propiamente, en donde lo que se hacía es poner un LED, un diodo emisor de luz, y un fototransistor acá. Entonces, si la ruedita iba girando, donde tapaba la luz, el transistor estaba apagado y te provocaba esto de aquí. Luego la ruedita sigue girando y la ranura coincidía, y entonces pasaba la luz hasta acá y el transistor se saturaba, y por eso venía en esta parte de aquí. Y así estaba conforme la ruedita iba moviéndose. De tal manera que por cada pulso que se presenta aquí era el movimiento de la ruedita entre ranura y ranura. Entonces, bueno, es muy sencillo saber eso, cuántas ranuras tienen los 360 grados de la ruedita. Entonces tú ya sabes cuántos grados giró la ruedita, y por lo tanto ya puedes con eso calcular, y puedes entonces hacer un conteo de pulsos. Pero este sistema, así como está, no te permite saber si la ruedita gira en un sentido a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Para poderlo saber es necesario poner otro sistema exactamente igual, excepto por un detalle. Cuando este está alineado para que la luz pase por la ranura, este otro lo tengo que alinear para que esté obstruido. Obviamente que si yo muevo la ruedita y este está obstruido, entonces aquí va a pasar la luz. Están alineados así para provocar que haya un desfasamiento de señal. Ahora vean ustedes las transiciones positivas. Vean, cuando aquí hay una transición positiva, la transición positiva en donde se presenta. Esto es, la transición positiva de B ocurre cuando A está en alto. Si la ruedita gira al revés, resulta que cuando la transición positiva de B se presenta, esta A está en bajo, está por acá. Esto hace un desfasamiento que me permite saber si está girando a favor o en contra de las manecillas del reloj. Ahora sí, ya puedo simplemente contar los pulsos de A, y incremento si la transición de B positiva está cuando esta está en alto, y decremento cuando la transición positiva está en bajo. Entonces sumo y resto. Y a la hora de sumar y restar, cuando se acaba el movimiento, yo ya puedo saber qué cantidad de movimiento hubo. Y a eso se le conoce como un encoder relativo, porque siempre está relativo a la posición anterior. Entonces yo tengo mi valor de contador, y luego entonces empiezo a detectar pulsos, los cuento, y en función de eso se los sumo al anterior, y ya sé cuándo es la posición nueva. La posición nueva siempre depende de la posición anterior. Eso es el encoder relativo. El encoder absoluto no. El encoder absoluto son cabezas lectoras. Miren ustedes, aquí donde están los círculos están las cabezas lectoras. Este aro, este anillo, está separado en una especie de codificación. Vamos a suponer que lo negro son vacíos y lo blanco son llenos. O sea, que a lo mejor podría tener aquí, por decir que todo esto fuera de acrílico, y le ponemos cinta de aislar,
O pues todo esto pueden ser polos nortes y polos sures, y poner unas cabezas lectoras magnéticas, o poner fotodiodos como aquí, etcétera. De tal manera que para esta posición, vean ustedes, aquí tenemos un 1 que está en negro, 0 que está en blanco, 0 que está en blanco, 1 que está en negro, 0 que está en blanco, 0 que está en blanco. Y vean ustedes, este es el valor de la lectura para esta posición. Desventajas: este sistema necesita tantas cabezas lectoras como pistas hay aquí. Obviamente que también tengo que codificar los valores de unos y ceros de estas ventanitas que tengo yo aquí. Y obviamente la que manda es la de aquí abajo, que es la que tiene mayor densidad. Entonces depende mucho cuál es el diámetro mínimo admisible para el sistema que yo estoy tratando de construir. Sin embargo, esta tiene una ventaja. A pesar de tener un montón de problemas de construcción, tiene la ventaja de que yo no necesito de la posición anterior para calcular la posición actual. Simplemente cuando yo prendo el dispositivo, las cabezas lectoras leen y ya saben en qué posición está el disco. Por lo tanto, es un encoder absoluto. Bien, para mayor señas voy a poner estos dos videos, duran un par de minutos solamente. A rotary encoder, also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use discs which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per revolution, which can be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, the encoder needs two tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation. To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. It is now up to the electronics to evaluate these signals. Watch also our next videos. Bueno, muy sencillo. Ahora veamos el del encoder absoluto. In this animation, you get the function of an absolute rotary encoder, as well as the principle of a multi-turn encoder. Rotary encoders are also named as shaft encoder. Measuring systems which use this type of encoders can be classified as indirect and digital. The absolute encoder has a coded disk. As an example, you see here the binary code. The construction of an absolute encoder is more complex compared to an incremental encoders, as they require a decoder. But the big advantage is that each angular position of the shaft can be read at any time, even after a power failure. That means there is no counter value to lose. Counting the number of revolutions with a multi-turn absolute encoder. This example shows a two-stage multi-turn encoder with its main components. The animation begins. For counting the numbers of revolutions, an internal reduction gear is connected to the drive shaft. The measured value is therefore composed of the angular position and the number of revolutions. Depending on the numbers of revolutions, which has to be counted, more gears with its coded disk can be added. Muy bien. Una de las ventajas que tiene el sistema o las máquinas que tienen un sistema con encoders relativos es que todas las veces que nosotros encendemos la máquina hay que resetear esos contadores. Y para resetear los contadores, lo que las máquinas hacen es mueven los encoders, mueven los motores para que se muevan los encoders a una posición conocida. Esta posición conocida normalmente es con un limit switch externo, que es el que activa cuando ese movimiento ya debe de ser detenido, y de esa manera entonces poder poner el contador en cero y a partir de ese momento estar cuantificando el movimiento a través del encoder.
A eso se le conoce como la rutina de referencia. Entonces, las máquinas que tienen encoders relativos deben tener una rutina de referencia. Cada vez que se prende la máquina o si por alguna situación se va la luz o lo que sea, ahí ya se pierde completamente la posición. Y hay que correr la rutina de referencia para que el sistema pueda tener los valores, pueda hacerle tracking a los valores de movimiento. Mientras que los encoders absolutos tienen, no dependen de eso. Simplemente a la hora de prender la máquina, pues va y lee los valores del encoder y ya saben qué posición está. Tiene la ventaja eso de que si se va la luz, entonces a la hora que viene la máquina puede seguir en lo que estaba, en el mismo lugar sin ningún problema, ¿verdad? Claro, eso es un argumento, digamos, un poco tonto porque los sistemas de ingeniería, pues no están, sobre todo los de producción, no están así nada más de que si se va la luz, ¿verdad? ¿Qué es eso? Por un lado y por el otro, la posición de una máquina no es la única variable que está involucrada en el proceso de manufactura y por lo tanto muy seguramente si se va la luz como quiera por otras razones tendrá que resetearse todo el sistema, lo que se estaba produciendo en ese momento es scrap y luego se restablece todo otra vez. Pero, digámoslo así desde el punto de vista técnico, bueno, esas son las dos diferencias. La rutina de referencia es un caso. La ventaja de tener los encoders relativos es que son extremadamente más baratos que los absolutos. Entonces, los encoders relativos son una solución inclusive en maquinaria industrial seria, ¿verdad? Por poner un ejemplo, las máquinas, herramientas de los laboratorios de FIME, en donde ustedes llevaron máquinas de CNC y así, en las que ustedes han trabajado, hecho sus laboratorios, esas máquinas están fabricadas con encoders relativos, entonces todas las veces ocupan una rutina de referencia. Lo mismo también con el robot del laboratorio de arquitectura de robots. Ese es un robot de 5 grados de libertad construido con encoders relativos y por lo tanto todas las veces hay que correr la rutina de referencia. La rutina de referencia en el caso del robot de laboratorio, este es un comando que se llama home, que es propiamente llevar el robot a un estado inicial llamado casa, home, algunos traducen como casa, para poder a partir de ahí empezar a moverlo, ¿no? Obviamente que en el caso de una máquina herramienta, digamos que la rutina de referencia es algo relativamente sencillo porque toda la máquina está dentro de su carcasa, no así con el caso del robot que es un brazo completamente abierto, entonces la rutina de referencia es una cuestión, pues hay que tener cuidado porque el robot al no estar llevando tracking de movimiento, hay que hacerse para un lado porque pues puede golpear a alguien, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Entonces la rutina de referencia tiene que estar bien pensada por parte del fabricante para que el robot pueda contraerse a pesar de no saber en qué posición está. La ventaja de los encoders absolutos, esos me permiten son más compactos y me permiten mayor resolución. Muchos encoders hoy en día se hacen con fibra óptica, entonces se manejan unidades muy pequeñitas de mucha resolución. Los encoders absolutos construidos así pueden tener una resolución muchísimo mayor que los encoders relativos. Hay que hacer mención de que no necesariamente los relativos son por medios de luz o sistemas ópticos necesariamente, ¿verdad? Pero digamos que un agujerito con un fotodiodo es una explicación que cualquiera puede entender, ¿no? El caso es de que los encoders absolutos entonces manejan alta resolución, significa que tienen miles de pulsos por cada revolución. Obviamente pues, son más caros, ¿no? ¿Cuánto es más caro? Bueno, un encoder absoluto anda del orden de algunos miles de dólares lo que cuesta, ¿no? Los relativos no son más baratos, pero no significa que sean tan baratos. Un encoder de hobbyista relativo debe de andar allá del orden de unos $200, poco más o menos, ¿verdad? Eso es para ponérselo a los arduinos y qué sé yo. Obviamente que
los que ustedes conocen, que compran ustedes en Adafruit y lo que sea, no son encodes basados así, sino que son son resistencias o potenciómetros o cosas así, potenciómetros digamos de alta calidad, que permite que por 20 o 30 dólares pues tengas digamos una lectura más o menos confiable, pero ese tipo de sensores pues jamás los vas a encontrar en una máquina herramienta o en un robot, ¿no? Bien, hasta aquí la presentación. Ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a resolver un problema sencillo. Bueno, lo voy a poner aquí así. Vean ustedes el ejercicio aquí está. Este es en la última de las páginas. Ustedes van a hacer todas las modificaciones para las transformaciones que están aquí arriba. Y yo ahorita lo que voy a hacer, voy a resolver este que está aquí así. Entonces, voy a jalar el PDF para ver un poco más amplio. Aquí está. Y hacerle, digamos, un zoom. Muy bien, aquí está. Entonces, primero vamos a construir el robot, que es un robot de 2 elementos, una articulación. Para hacerlo, voy a utilizar el software de Rhinoceros. Sí, la licencia me está marcando que tengo que darme de alta porque esta licencia la tengo comprada flotante, entonces tengo que darle los datos de login. Aguántenme tantito para poderlo correr. Así. Ok, ya me dice que login completed. Entonces ahora vamos a ver cómo quedó lo de Rhino. Ahí está. Muy bien, ya está corriendo ahí mi licencia. Ahora vean ustedes el problema. El problema primero lo vamos a dibujar en Rhino para que vean ustedes cómo está hecha la construcción. De entrada, el punto P, que es el codo, vean ustedes que tiene coordenadas enteras, que es 3 en X y 5 en Y. Entonces voy aquí a poner en mi sistema un punto en 3 en X, 5 en Y. Vean ustedes que para alimentar los valores estoy utilizando el diálogo que está aquí en la esquina superior izquierda. Le doy enter y aquí está el punto. Voy a maximizar la vista top y aquí está el punto. ¿Verdad? Luego para seguir construyendo el problema, vean ustedes que el TCP está en la 6,2 y entonces aquí con Rhino pongo un punto en la 6,2, ¿verdad? Aquí está. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es, lo voy a unir, voy a poner un punto en la 0,0, simplemente nada más para unir esto en líneas de aquí para acá y de aquí para acá. Y también voy a hacer una pequeña línea auxiliar de aquí para acá. Ahí así, una pequeña línea auxiliar simplemente para poder medir este valor angular. Me voy a cambiar aquí de layer para poner las cotas. Le voy a llamar cotas. Y le voy a decir dimensión angular entre este valor y este valor, aquí así. Y pues el número está muy grande, entonces voy a cambiarlo. Y lo voy a poner en un número pequeñito. Vamos a ver si cambiando el font o dice el text, no, este es
Voy a cambiar el font, a ver si es por aquí. Lo voy a poner a la mitad de su valor. Ahí está, todavía un poco más pequeñito. Lo voy a poner, digamos, a punto 3, más o menos. Le voy a poner punto 2. Ahí así. Y bueno, el tamaño de las flechas y eso también, ¿verdad? Las flechas. Ahí, ¿verdad? Y le voy a decir que lo haga, a ver, déjenme ver aquí, Insight me parece, no, aquí no es, en algún lugar es que me lo ponga, digamos, en otro, pero vamos a dejarlo así, porque si no voy a acabar nunca. También le digo que me dé el valor angular entre este y este. Aquí está. Bien. Y los valores de dimensión. Entonces le pongo una alineada entre este y este. Y entre este y este. Y digamos que un poco más o menos así es como tengo yo mi robot. Aquí apago las cotas, este es el robot y aquí están con sus cotas, que es, digamos, exactamente igual a lo que está puesto aquí. Ahora, el TCP, ahorita ya de entrada, porque este es un ejercicio, pues está en la 6,2. Eso ya lo sé desde ahorita, ¿verdad? A través del software de CAD. Pero vamos a hacer el planteamiento de las ecuaciones de este sistema que está aquí así. Entonces, para eso, voy a jalar la hoja de MATLAB. Y la voy a poner aquí al ladito nada más para ir viendo. Vean ustedes lo siguiente, o sea, aquí de entrada así para que se note. Así más o menos, ¿no? Pues lo primero es declarar las ecuaciones de transformación, porque aquí yo tengo un montón de ecuaciones de transformación. Entonces, por lo pronto, la de traslación, a la de traslación, déjame ponerle un zoom para que se note. La de traslación la voy yo a fabricar para poder trasladar en los tres ejes. Esto es en delta X, delta Y y delta Z. No importa qué valores vaya yo a poner, la voy a preparar de una vez para mi sistema tridimensional. Y esta ecuación es en realidad una matriz de 4×4 y contiene 1 en la diagonal principal, ceros en todos los demás lados, pero en la columna de la coordenada homogénea tiene el delta X, el delta Y y el delta Z. Bien, esta es mi ecuación para hacer la transformación, o es mi matriz de transformación de traslación. Luego, matriz de rotación. En Z, vamos a hacer primero la de Z. La matriz de rotación le voy a llamar MR Z. Y el valor angular de argumento lo voy a llamar phi. Y sé que esta es una matriz de 4×4. Y sé también que tiene ceros en la transformada homogénea, digo en la columna y en la fila homogénea, excepto en la diagonal principal que tiene 1, y también ceros en Z, porque esta es la matriz de rotación en Z, entonces tiene ceros en todos lados menos en la diagonal principal.
Y aquí, en este cuadrito que me queda, los valores de las funciones trigonométricas. Y aquí está ya la matriz de rotación en Z. Lo mismo hago para X y para Y, simplemente por si lo necesito. Voy a hacer la de Y primero. Aquí a esta le voy a llamar matriz de rotación en Y. Y obviamente que esto lo voy a borrar. Ópala. Aquí igual. Bien, ahora para construirla ya sé que en la coordenada homogénea pongo ceros, menos en la diagonal principal que pongo 1, y luego en la de Y, que es esta de aquí, pongo ceros, menos en la diagonal principal que pongo 1. Ahí está. Y en el huequito restante, las mismas funciones trigonométricas. Entonces aquí pongo coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Muy bien. Y por último, pongo la de X. A esta le voy a llamar MRX. Y aquí es más fácil empezar así, de 4 por 4. Pongo en X 0 en la de X, menos en la diagonal principal, en la fila y en la columna de X. Ahí está. Luego, en la coordenada homogénea también pongo ceros. Pongo ceros en todos lados, menos en la diagonal principal. Ahí está. Y en el huequito restante, las transformaciones, las funciones trigonométricas. Coseno, seno, menos seno, coseno. Ya está. Bueno, estas son las definiciones de las transformaciones. Ok, entonces ahora sí empecemos a resolver el problema. Vean ustedes que lo primero que hay que hacer es definir los valores de las longitudes y de los angulares. Esto es el vector de construcción. El vector de construcción lo voy a llamar L. Y son dos, es una matriz, aquí está, de una columna y dos filas. Porque solamente tengo dos longitudes, que viene siendo esta de 5.83 y esta de 4.24. Y de esta manera las longitudes del robot ya las puedo manejar también como una matriz. El vector de posición, este lo voy a poner aquí así, el vector de posición le voy a llamar teta.
Teta también tiene dos valores angulares, que este es 59.04 y 75.96. Entonces es una matriz de 2 por 1 y aquí hay 59.04 y acá hay 75.96. Ahora, aquí es un asunto de que a partir de aquí ya acabamos, pero como estoy en una hoja de MATLAB, resulta que en MATLAB las funciones trigonométricas admiten sus valores no en grados, sino en radianes. Entonces voy a convertir esto a radianes. Para convertirlo a radianes, yo tengo dos maneras de hacerlo. Uno es multiplicar por 57.3, que es la constante, o acá meter una unidad. Entonces le digo que inserte una unidad de valor angular y ya convirtió todo esto a radianes. Esto ya está listo. Y finalmente ahora lo que hay que hacer es empezar a construir la ecuación de este robot. Entonces, lo primero que hay que hacer es una rotación en Z. Entonces yo digo que Q es igual a una rotación, matriz de rotación en Z. ¿Por qué valor angular? Por el valor de teta 0. Ópala, perdón. Aquí el subíndice anda por aquí, teta 0. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hicimos ahora? Fíjense que la rotación es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto esto se queda así como está. Ahora ya tengo alineado el eje X con este miembro de la cadena. Y ahora entonces lo que hago es multiplicar por una traslación. Esta traslación va a ser en X. ¿Por cuánto? Por el valor de L0, que es 5.83, este de aquí. Entonces yo aquí tengo tres valores. En X va a ser L0. En Y no hay traslación y en Z no hay traslación. Solamente en el eje X está la traslación. Muy bien. Ya está mi sistema de coordenadas locales aquí en este punto. Ahora lo que tengo que hacer es rotar. Pero el sistema de coordenadas locales, déjenme lo voy a dibujar aquí para que se vea. Lo voy a dibujar de otro color. Aquí le voy a llamar sistema local. Este sistema local lo voy a dibujar aquí así. Ahí está. Es este sistema local. Primero me lo llevé, lo voy a mover, es de aquí para acá. Primero lo puse aquí, después lo roté, que viene siendo con centro aquí, de aquí para acá, o aquí así. Mi sistema ya está rotado y luego después lo traslado de aquí para acá. Y ahora lo tengo así. Este es mi sistema de coordenadas locales. Voy a apagar las cotas nada más para que se vea. Este es mi sistema de coordenadas locales. Y ahora lo que tengo que hacer es este valor angular, que viene siendo 180 menos teta 1, que es este valor, me da este de acá, este valor, ¿no? Pero la rotación es a favor de las manecillas del reloj. Esto es teta 1 menos 180. De tal manera que aquí lo que sigue es una rotación en Z también por el valor de teta 1 menos 180, que es pi. Y ya estoy aquí. Ahora sí ya tengo mi sistema rotado de aquí para acá, alineado aquí así.
Ya tengo mi sistema rotado y ahora me falta finalmente nada más la traslación. Aquí estas operaciones es la ecuación del robot. Ya terminamos. Ahora vean ustedes, el resultado de todas estas multiplicaciones es una matriz de 4 por 4. Entonces el valor de Q aquí está desplegado. Pero nótese lo siguiente, en la última de las columnas está el valor de las coordenadas. Esto es, el TCP viene siendo Q de 3. Y aquí lo podemos ver. Es la columna 4, ¿no, Inge? No, esta es la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Hay que recordar que en matemáticas los índices arrancan en 0. Por esa razón aquí está teta 0 es este valor de aquí. L0 es este valor de aquí. Teta 1 es este valor de aquí. L1 es este valor de acá. Nota que los índices en matemáticas arrancan en 0. Por lo tanto, esta es la columna 0, es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. De tal manera que si tú te fijas, la columna 3 son estos valores de aquí. Y ya hemos calculado el ejercicio aquí al final. Observen ustedes, son 6. Estos valores son valores que por motivos de cálculo no me está dando exactamente. Me da 3 milésimos de error, pero mira, es 6 y 2 son los valores de las coordenadas en X6 y en Y2. Ahora vamos a verlo aquí en Rhino. Observa lo siguiente, voy a venirme para acá, apagar este. Este es el TCP. Aquí yo le digo, analiza el punto este de aquí y me dice 6,2. Esto que está aquí así es lo mismo que aquí está calculando el MATCAD, ¿verdad? 6,2. Voy a prender las cotas. Señores, bueno. Inge, entonces,
lo que dijo que los índices siempre empiezan con cero, así no va a estar manejando siempre. Bueno, sí, digámoslo, en matemáticas los índices arrancan en cero, pero ustedes observarán lo siguiente. Si revisan sus libros de matemáticas de los primeros semestres, allá, Mate 1, Mate 2 y Mate 3, y le ponen atención a eso, notarán que hay autores de matemáticas, especialmente en español, en donde hay menos orden, hay autores que manejan el primer índice, arranca con 1, y hay otros autores que para el mismo problema y todo, el índice arranca con 0. Eso es una dificultad que hay, digamos, en el campo de las matemáticas, ¿verdad? En este caso, porque nosotros estamos utilizando el software de MATCAD, lo tenemos que hacer como MATCAD tiene el criterio, y MATCAD tiene el criterio de que el índice arranca en 0. Ahora, para aquellos, y yo supongo que aquí todos llevaron la clase de programación estructurada. En programación estructurada ustedes vieron el lenguaje de programación C. Ahí también igual, los arreglos unidimensionales y bidimensionales en el lenguaje C, en todo el mundo, arrancan en 0 también. Cuando tú arrancas tus índices en 1, tienes un problema de congruencia. Es un poquito lo mismo que hablábamos ahorita de las rotaciones a favor y en contra de las manecillas del reloj, positivas y negativas. Son convenciones. Entonces tú nada más tienes que estar muy al tiro de tratar de seguir las convenciones por un lado, y dos, lo más importante, que tu criterio para resolver los problemas sea congruente, siempre el mismo. Nosotros para este caso, porque en MATCAD es un software de matemáticas, los índices arrancan en 0. Pero no se preocupen, se van a acostumbrar. Bueno, por último, ahora lo que vamos a hacer es, ya tenemos resuelto este robot. Ya lo tenemos resuelto. Aquí fíjate que la hoja de MATCAD ya está preparada para este robot. Esta es la ecuación del robot. Si nosotros estuviésemos haciendo este robot con un Arduino, esta sería la ecuación de cálculo de la posición del robot. Este amarillo que está aquí. Para comprobarlo, lo que voy a hacer es, me voy a venir aquí con Rhino y voy a quitar las cotas para que no nos estorbe. ¿Está bien? Luego lo voy a mover. Para moverlo, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionarlo aquí así y luego decir, ¿sabes qué? Voy a girarlo, concentro aquí porque voy a girar esta articulación, concentro aquí y lo voy a girar de aquí, lo voy a girar para acá, por decir. Déjame, lo voy a girar ahí así, al chicles. ¿Está bien? Luego, ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar este segmento del robot y lo voy a también a girar. Lo voy a girar con centro aquí. Y ahora sí, este lo voy a poner acá. Al chicles. Mira, así está. Ahora, claro, yo tengo que poner las cotas. Déjame ver si las cotas se están respetando. Aquí está. Estas condenadas las voy a borrar. Nada más para que no me estén estorbando ahorita. Miren ustedes, esta es la posición que le acabo de poner al robot. Si ustedes se fijan, al chicles, o sea, le moví nada más así, a como Dios me da a entender, pero nota los valores angulares. Esta es la nueva posición del robot. Entonces voy a poner en el valor número 1, aquí voy a poner el 99.46 y acá voy a poner el 139.57. ¿Está bien? Y ya es lo único que voy a cambiar. Fíjate el TCP que me está reportando. Bueno, este es el TCP anterior, lo voy a quitar. Fíjate el TCP que me está reportando. Ahora me voy a venir acá y le voy a decir, ¿sabes qué? Este punto de aquí analízalo. Le voy a decir, analiza punto. Y le voy a decir, analízame el TCP. Aquí está. Y este valor lo voy a copiar. Oh, espérame tantito. Aquí ya hice un show, pero le voy a decir, analiza el punto este de aquí. Y lo que quise hacer es copiar esta parte, ¿verdad? Lo voy a copiar y me lo voy a traer a MATCAD. Estos son los valores que me está reportando Rhino.
Y vean ustedes que son exactamente los mismos valores que MATLAB ya me está reportando desde el principio. ¿Qué significa? Que genuinamente esta ecuación que está aquí es la ecuación del robot. Y ahora lo único que necesito es saber cuáles son los valores angulares de las articulaciones. Si yo se los pongo aquí, entonces el TCP, la ecuación me calcula el TCP sin ningún problema. Los valores de los ángulos, presumiblemente yo lo estoy sacando del encoder. Entonces este sistema ya es automático. Todas las veces hay que leer con el Arduino los encoders y el Arduino ya sabe en dónde está la posición del robot. Y eso es algo que ustedes en sus proyectos de allá de quinto, sexto semestre no hicieron. Lamentablemente la cultura en FIME es que le decimos robot a cualquier proyecto electrónica con un motorcito que se mueve. Eso no es un robot. La condición más elemental, más básica de un robot es que calcule su posición. Si un robot no calcula su posición, no es un robot, señores. ¿Es eso difícil? No. Vean ustedes, aquí yo me tardé unos 20, 30 minutos en explicárselos. Entre todos hicimos la hoja de MATLAB. Para ustedes, toda la explicación de la presentación de PowerPoint está todo claro, todo claro. Vean ustedes cuán sencillo lo hicimos. Digamos que hasta aquí hemos resuelto el primero de nuestros robots. Hoy lo que vimos fueron las transformaciones de rotación y el método para la resolución de la posición del robot. De cualquier manera, todo el primer parcial nos vamos a pelear con el mismo concepto. Lo único que vamos a hacer es vamos a ir haciendo, digamos, el problema más complejo para que vean ustedes cómo es que se enfrenta la solución, se enfrenta uno a la solución. Si no tienen ninguna pregunta o comentario, nos vemos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, permanezcan sanos. No bajen la guardia con el COVID. Y les deseo que permanezcan ustedes con salud y todos, su familia, todos en su casa. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge, gracias. Bye bye. Hasta luego, ingeniero. Hasta la próxima semana, Inge. Hasta luego. Bye bye.